debemos dar antibiótico a todos los pacientes que llegan con molestias faríngeas. Y eso es algo importante que ustedes deben recordar, ¿no? No se trata de estar dando amoxicilina o ciprofloxacino a diestra y siniestra. En este caso, una de las principales causas de la otitis externa aguda es una infección, ¿no? Bien, vamos a ver una inflamación a nivel del canal auditivo, ¿no? Y a nivel de la parte externa vamos a tener un pabellón auricular que puede inflamarse totalmente, pero predominantemente va a haber un signo característico que es el dolor a nivel del trago. El trago es un cartílago importante que conforma parte del pabellón auricular y que se va a inflamar. Cuando nosotros lo tocamos y al paciente le duele, ese signo clínico se llama signo del trago positivo. Las otitis externas pueden dividirse en agudas y crónicas. Las otitis externas agudas son aquellas que duran menos de 6 semanas y las crónicas aquellas que duran más de 3 semanas. Entonces, acá vamos a aclarar algo. Entonces, dentro de las otitis, ¿no? Vamos a denominarla así, dentro de las otitis, nosotros tenemos a 3 especialmente. Unas vendrían a ser las otitis externas, otro grupo vendrían a ser las otitis medias, y otras vamos a ponerla con I chiquita, que en realidad correspondería a un grupo que serían las laberintitis. ¿Ya? Esa no la vamos a considerar en este momento. Hoy vamos a hablar de estas dos. Y estamos diciendo que las otitis externas pueden clasificarse en agudas y en crónicas. ¿Bien? Y dentro de este grupo de agudas, que es materia de esta exposición en realidad según sus sílabus, vamos a la vez a subdividirlas en localizadas o circunscritas y difusas. Y dentro de las localizadas yo me imagino que algunos de ustedes ya han leído y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, al forúnculo. Pero sobre todo las más amplias son este grupo que está acá, que son las difusas, en donde vamos a encontrar nosotros a las bacterianas, causadas principalmente por estos gérmenes que son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, las difusas, en donde también tenemos el grupo de las micóticas, donde encontramos al Aspergillus niger, al Aspergillus fumigatus y a la cándida. Dentro del Aspergillus puede ser el níger o el fumigatus, y tenemos también a las mixtas. Y alguno de ustedes me dirá, doctora, ¿y dónde pongo al herpes zóster y dónde pongo la otitis externa maligna? Yo les pongo dentro de un grupo que les digo que son las especiales, donde tenemos a la varicela, al herpes zóster, ¿no? Causando el síndrome de Ramsay-Hunt, y tenemos también a la otitis externa maligna, o OEM, que es causada por una complicación en realidad de la Pseudomonas aeruginosa y que ustedes van a revisar hoy día en la noche o cuando les toque su clase práctica. Bien, este algoritmo, chicos, ténganlo presente, si pueden transcríbanlo, es ya un poquito masticada la información como para que ustedes la puedan, entre comillas, digerir más rápido. En cuanto a la otitis media, lo vamos a hablar más adelante, pero por favor, esto ténganlo presente, porque este algoritmo les va a permitir a ustedes dar el tratamiento de acuerdo al tipo de patología. Por ejemplo, en este caso, si es un forúnculo, pues daremos tratamiento para Staphylococcus aureus. Si es una bacteriana y estamos pensando en Pseudomonas o Staphylococcus, daremos tratamiento dirigido a esto. Si es una micótica, pues daremos antifúngicos. O también trataremos de cambiar el pH del medio para que el germen no pueda crecer. Y si es una mixta, pues trataremos ambas cosas, ¿no? Si es una de tipo viral, en este caso causada por el virus del herpes zóster, pues daremos un tratamiento para virus como la ciclovir. Y si es una otitis externa maligna y está causada por una pseudomonas, idealmente hablaremos de un tratamiento dirigido para pseudomonas que debería idealmente dirigirse mediante un antibiograma. Ojo, acá solamente estamos hablando de las agudas, que representan el 95% de todas las otitis externas. Pero también tenemos un grupo de gente que sufre de este tipo de enfermedad, representada por el 5% de todo este grupo de otitis externas, en donde tendremos que básicamente encontrar cuál es la causa que ha llevado a que el paciente padezca esta enfermedad, dentro de los cuales tendremos, por ejemplo, a la psoriasis, a la dermatitis. Bien, y doctora, y en este caso de las otitis medias, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No sé, tienen el micro abierto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta allí? Aparentemente no, entonces vamos a continuar.
Entonces, para ubicarnos espacialmente, en el caso de las otitis externas, pues se va a circunscribir a la patología que va a ocurrir, ¿no? Que va a ocurrir desde la membrana timpánica, hacia atrás, ¿no? De aquí hacia allá, toda esta zona. Y es importante que anatómicamente recordemos y que ustedes lo revisen, cada uno de ustedes, revisen, por ejemplo, de dónde embriológicamente procede el oído, quiénes forman las partes del pabellón o qué estructuras forman la parte del pabellón auricular y que revisen no solamente el tema de las otitis, sino de pronto alguno otro tipo de patologías, por ejemplo, las pericondritis que pueden ocurrir también a nivel del pabellón auricular, los otohematomas, ¿no? Es importante. Y recordemos un poquito también el tema de la inervación. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito el tema de la embriología. El oído, chicos, procede principalmente de dos estructuras que son el primer y el segundo arco faríngeo. En el medio, nosotros vamos a tener una estructura que ojalá se recuerden de la parte de embriología, que es este espacio que es la primera hendidura faríngea. Esta primera hendidura faríngea, espacio comprendido entre el primer y segundo arco faríngeo, va a dar origen al conducto auditivo externo, mientras que esta parte de acá, rodeada por ectodermo, va a dar origen, esto de acá, y esto de acá, va a dar origen al pabellón auricular, ¿bien? Y el mesénquima subyacente va a dar origen al armazón fibrocartilaginoso que forma el pabellón auricular y que, bueno, ustedes más adelante seguramente van a revisar. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, al hélice, al antihélice, al trago, al antitrago, al lóbulo, zona que está carente de cartílago. ¿Bien? Entonces, dentro del desarrollo embriológico entre el primer y segundo arco faríngeo, todo esto, toda esta zona se va a llenar de un tejido epidérmico, todo este espacio de acá se va a llenar de tejido epidérmico, que más adelante esto va a sufrir un periodo de apoptosis y va a dar origen al conducto auditivo externo. ¿Bien? En la capa más superficial, vamos a hacerla de otro color, la capa más superficial, que es el ectodermo, que cubre esta zona, va a dar origen a este nivel, aparte de la membrana timpánica. El tejido, este naranja que queda acá en la parte baja, va a dar origen a la capa media de la membrana timpánica. Y esta estructura que está acá, que se llama seno tubotimpánico, que en realidad es producto de lo que se denomina primera bolsa faríngea, que viene desde acá hacia arriba, y que va a dar origen en esta zona a la caja del tímpano y en esta zona a la trompa de Eustaquio. Estas tres estructuras se van a unir y van a dar origen a la membrana timpánica. Es por ello que embriológicamente sabemos que la membrana timpánica está conformada de afuera hacia adentro por ectodermo, por mesodermo y por endodermo en una de sus partes. Si nosotros dibujamos una membrana timpánica, cosa que ustedes van a hacer probablemente porque vayan a hacer cuando hagan el internado, una membrana timpánica del oído derecho tendría esta característica. Bien, eso sería mirándolo con un otoscopio, que me imagino que poco a poco van a ir adquiriendo. Mirado por el otoscopio vamos a observar nosotros, en este nivel, toda esta parte se llama pars tensa. Y ahora ya ustedes entienden por qué se llama pars tensa. Es porque en su composición embriológica contiene una capa de ectodermo, una capa de mesodermo y una capa de endodermo. Mientras que en esta zona, que se llama pars flácida, solamente tiene una capa de ectodermo y tiene una capa de endodermo. La capa que le da la rigidez, la capa mesenquimatosa, no la tiene. Es por eso que esta zona es más propensa de sufrir retracciones. Bien, hasta allí, por favor, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. A este nivel nosotros estamos teniendo que esta parte superior del seno tubotimpánico va a albergar al martillo, al yunque y al estribo, y la parte posterior va a dar origen a la región de la mastoides, ¿no? Parte del hueso temporal. Esta estructura, en esta parte, va a dar origen a la caja del tímpano, pero distalmente va a desembocar a nivel de la naricita. ¿Alguien sabe el espacio cómo se llama en la parte de atrás de la nariz? La
nasofaringe, rinofaringe o cabumfaringeo. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, acá yo les voy a dibujar, chicos. Entonces, ya la caja timpánica, me imagino que ustedes han leído, se llama caja porque es una estructura cúbica que tiene 6 lados, cuya pared lateral, que vendría a ser esta, contacta con el conducto auditivo externo, que finalmente contacta con el pabellón auricular. En este espacio vive el martillo, el yunque y el estribo, y esta pared de acá va a corresponder a la membrana timpánica. Pero esta caja, chicos, tiene un drenaje. Ese drenaje se da a través de la trompa de Eustaquio, que a su vez va a desembocar a nivel de la nasofaringe, en la parte más posterior de la nariz. Si nos tocamos la naricita, creyéramos que la nariz mide más o menos media pulgada, lo cual no es cierto. En realidad, la nariz se va posteriormente más o menos unos 9 centímetros. Si más o menos quisiéramos calcular, más o menos a la altura de nuestro pómulo, ¿ya? Hasta allí más o menos en profundidad llega la nariz y no se va hacia arriba. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tengamos que hacer un taponamiento, no nos dirigimos hacia arriba, sino nos dirigimos en dirección hacia el pabellón auricular. ¿Bien? Ese es el plano de Frankfurt. ¿Por qué les digo esto? Porque ya ustedes más adelante van a entender, producto de esto, ¿no? De esta parte de fisiología, van a entender también la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, con esta explicación que ya les acabo de dar, ustedes ya entenderán que el tejido ectodérmico superficial va a dar origen al conducto auditivo externo, pero recuerden también que el ectodermo, junto con la parte del neuroectodermo, va a dar origen a las células que requieren un componente nervioso. Por ejemplo, la porción celular del oído interno, ¿no? El mesodermo va a dar origen a la cadena de huesecillos, a la parte ósea del oído interno, todo lo que tiene que ver con estructuras de tipo óseo y cartilaginoso. Mientras que el endodermo da origen básicamente a estructuras de tipo mucoso. Ahora, ¿cuál es la función del epitelio de tipo mucoso? Como su nombre lo dice, producir moco. Por lo tanto, ya después de esta explicación, ustedes podrán entender que algunas patologías, por ejemplo, si nosotros tenemos a nivel de la caja del tímpano, ¿no? A nivel de la caja del tímpano, y acá tenemos nuestra trompa de Eustaquio, que esta trompa de Eustaquio se bloqueara porque hay hipertrofia de adenoides, porque el tabique está desviado, porque el paciente tiene poliposis nasal, sea cual fuera la causa, y esta trompa de Eustaquio se bloquea, el moco que acá se produce probablemente aquí se quede acumulado y esto nos dé origen a un tipo de otitis. ¿Será una otitis externa? No, tiene que ser una otitis media porque estamos hablando del oído medio. Por eso es que me demoro un poquito en hablarles de esto para que más adelante nos podamos entender. Entonces, en cuanto a lo que les mencionaba anteriormente, esto ustedes lo tienen que revisar, tienen que saber que la parte superior del pabellón auricular está inervado por el nervio trigémino, que básicamente tiene características de tipo sensitivo, ¿no? Acá nosotros tenemos al nervio facial. Recordemos que el nervio facial, chicos, tiene componentes de tipo motor, tiene componentes de tipo sensitivo, de tipo sensorial, parasimpático, entonces, y simpático. Entonces, es un nervio muy, muy versátil. Y luego tenemos una parte que está inervada por C2 y C3 y que se dirige también a una parte cervical alta. Entonces, si en algún momento el paciente tiene algún pinzamiento de pronto y dolor también a nivel de la cervical, el paciente podría manifestar también molestias a nivel del pabellón auricular. Ahora, en cuanto al conducto auditivo externo, tiene ciertas características. Es inicialmente recto, pero conforme va creciendo el paciente, adquiere una forma de una S itálica. Para que puedan ustedes evaluar un conducto auditivo externo, deben apoyarse obviamente de un otoscopio, pueden apoyarse también de un microscopio y de un espéculo óptico. Y el pabellón auricular en un paciente adulto debe ser llevado hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera de manera muy delicada. Así como yo lo estoy haciendo, pueden hacerlo ustedes mismos en casa
llevar el pabellón auricular hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Si nosotros intentamos meter el espéculo sin alinearlo, vamos a causar muchísimo fastidio. En la parte externa, chicos, nosotros tenemos, en este tercio externo, tenemos la presencia de folículos pilosos y de glándulas ceruminosas. Las glándulas ceruminosas son glándulas apocrinas modificadas, cuya función es la producción de cera, que cumple la función de mantener el pH ácido y evitar la proliferación bacteriana, y con ello también atrapar ciertos gérmenes y protegernos de las infecciones. Por lo tanto, ¿será correcto que el paciente venga y nos pregunte, doctora, quiero que me haga un lavado solo porque sí? Es incorrecto. Explicarle esto a los pacientes a veces toma un tiempito, porque de pronto muchas personas vienen creyendo que no escuchan porque tienen un tapón de cerumen, o porque al familiar realizándole un lavado de oído y no escuchaba, empezó a escuchar. Entonces a veces hay que explicarles. Idealmente hoy en día ustedes, que son bastante jóvenes, se pueden apoyar de pronto con dispositivos que les ayuden a mostrarle al paciente que no tiene cerumen. Entonces, hay algunos dispositivos portátiles que les permiten a ustedes unirlos a su celular, que son como unos pequeños endoscopios que no son muy caros, y que les permiten mostrar al paciente y decirle, mira, no tienes nada, tu oído está limpio. Bien, luego tenemos, como les mencionaba, a otra cosita que deben saber es que la piel acá es muy, muy finita, ¿ya? Y especialmente es más finita en la porción ósea más que en la porción que sí es cartilaginosa. Por lo tanto, no, el paciente no se puede estar hurgando con hisopos o bastoncillos porque puede lastimarse. Y ya hemos dicho que la grasita le confiere como una protección extra, y si el paciente se está lastimando, lo único que va a ocasionar a veces es o perforarse el tímpano o dañarse las paredes del conducto, cosa que yo sí he visto, les digo, en consultorio externo, y que es muy lamentable. En cuanto a la inervación sensitiva ya del conducto auditivo externo, tenemos al nervio facial, al nervio trigémino, pero muy cerca de la membrana timpánica tenemos al décimo par craneal, que de pronto cuando nosotros estamos realizando una limpieza instrumental, el paciente puede empezar a toser, y eso es porque se produce un reflejo que lo media el nervio de Arnold, rama del décimo par craneal. Ahora sí, después de haber tenido esta parte introductoria en cuanto a la embriología, un poco la anatomía, que yo sé que ustedes van a revisar más a profundidad, vamos a entrar a hablar de las otitis externas, y ya nos hemos ubicado un poquito. Las otitis externas agudas representan el 95% del grupo de otitis externas. Bien, en el verano son más frecuentes, en los climas cálidos, en la humedad. Esto es muy, muy frecuente en el verano porque los chicos van a la piscina. Y por ello es que es el grupo también donde hay una máxima incidencia, y es mucho 5 veces más común en los nadadores habituales. Factores de riesgo: el aumento de la humedad. Por ejemplo, en esta época que yo noté algo típico el año pasado, este año ya ha bajado un poco, es que como muchas personas estaban realizando trabajo remoto, el hecho de estar todos los días y todo el día prácticamente con los audífonos hacía que los pacientes acumulen mucha cera, y habían personas que tenían la cera como que muy húmeda, y esa humedad condicionaba muchos cuadros de otitis, y era anormal en el sentido que no era la época del año, coincidió con el invierno del año pasado. En cambio, este año ya las cosas están un poquito mejor, han llegado menos pacientes con ese cuadro. Pero esta patología es más frecuente en el verano porque los chicos suelen visitar más las piscinas. Obviamente estos 2 últimos años son un tanto atípicos. La limpieza excesiva, el uso de audífonos, las afecciones dermatológicas crónicas y en los inmunodeprimidos. Ya les expliqué esto. Y bueno, les comento un poco cómo es el tema de las manifestaciones clínicas. En el tema de las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, vamos a tener 3 grupos. Las localizadas, en donde duele, pero básicamente tú sientes el dolor, porque es un forúnculo el que se ha inflamado, entonces el dolor está muy localizado. Pero en las difusas, depende del germen que lo cause. Si es una bacteria, inicia con mucho dolor y edema. Inicia algunas veces picando un poquito, con un poquito de secreción, y luego ya pasa a cerrarse prácticamente el conducto auditivo externo y a generar muchísimo dolor. Mientras que en las otitis externas agudas de tipo micótico, ¿no? Por honguitos, la característica principal que tienen, chicos, es el prurito, más que el dolor, más que la inflamación. Sin embargo, cuando a uno le pica,
se rasca. Entonces el paciente no sabe que tiene una infección y por lo general se va rascando, rascando hasta que ocasiona la laceración en la piel y los gérmenes entran y se transforma esto ya no en una otitis externa tipo micótica, sino en una otitis externa de tipo bacteriana. Y es más, no solamente bacteriana, sino podríamos decir que es una otitis externa mixta. Y por lo tanto tendremos que atacar estos dos gérmenes. Pero doctora, ¿habrá un grupo en el que no cambie, que se quede solamente como otitis externa micótica? Efectivamente, va a haber un grupo en que probablemente no se rasque, no se humedezca y se transforme de ser una otitis externa bacteriana en una otitis externa, se quede como simplemente una otitis externa micótica. ¿Cuál es de más fácil tratamiento? La micótica, por lo general, chicos, responde muy bien al cambio a mantener el pH ácido, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos mediante una solución que contenga ácido acético o alcohol boricado, ¿ya? Ahora acá dice, puede haber miringitis. Miringitis quiere decir que el tímpano va a estar un poquito rojo, puede haber, pero tiene una característica fundamental, que cuando nosotros hacemos una otoscopía neumática, que es el uso del otoscopio más una perillita de Polizat, el tímpano se mueve. ¿Por qué? Porque no hay contenido detrás de la caja del tímpano. El problema solamente es la pielcita que está recubriendo el conducto auditivo externo. El paciente también puede tener linfadenitis regional y celulitis del pabellón auricular, ¿no? Puede estar todo esto inflamado y además puede tener ganglios. Y síntomas sistémicos, ya cuando el paciente, es muy raro que el paciente tenga síntomas sistémicos, pero si los tuviera, significa que ya no solamente está en el conducto auditivo externo, sino que oides también. Acá tenemos los criterios diagnósticos para una otitis externa aguda. Rápido, quiere decir que el inicio en realidad es muy súbito, ya generalmente 48 horas en las últimas 3 semanas, y los síntomas deben incluir dolor, y no sé si alguno de ustedes ha padecido de otitis externa, pero es muy, muy dolorosa. Y si el conducto auditivo externo se ha cerrado por el edema, porque puede haber mucho edema, puede haber pérdida o no de la audición y dolor de la articulación temporomandibular. A la vez, puede haber, como les mencionaba, el signo del trago positivo, enrojecimiento también del trago, del es pabellón auricular o de ambos, ¿no? Puede haber edema del canal difuso, eritema o ambos. Puede o no haber otorrea, ¿no? Salida de agüita. Linfadenitis regional, eritema de la membrana timpánica o celulitis de la piel adyacente. Ahora, ¿en qué casos yo pido un cultivo? Normalmente, si no hay complicaciones, no se pide cultivo, pero si es un paciente que ya tiene un caso, por ejemplo, que no ha respondido bien al tratamiento o que de pronto ya es su segundo o tercer episodio en un mismo año, lo más frecuente también o lo mejor es realizarle un cultivo. Si el paciente de pronto también usa antibióticos porque de pronto es un paciente con alguna, no sé, cuadro de infección crónica como una infección con infecciones urinarias, por ejemplo, también sería bueno pedirle también un cultivo. Si el paciente es un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente código blanco, un paciente con leucemia, ¿no? También es importante. Y en todos los casos de otitis externa maligna, cuando haya sospecha de otitis externa maligna, debemos pedir un cultivo. Cuando estamos pensando en una otitis externa maligna, ¿alguien me podría decir, por favor, tienen sus micros abiertos, cuál es el germen? Pseudomonas. Muy bien, Pseudomonas aeruginosa. En ese caso sí es importante porque el tratamiento antibiótico debe ir dirigida. No puedes, o sea, sí se podría, ¿no? Tipo lanzar una bazuca y darle a ver si le chuntas, si la matas. Sin embargo, no es eso lo ideal. Lo ideal es darle aquello que verdaderamente va a matar a la pseudomona. No nos podemos jugar ese riesgo. Entonces, idealmente, a un paciente con otitis externa maligna, siempre debemos pedir un cultivo. Ahora, ¿por qué les pongo eso? ¿Cómo diferenciar una otitis externa maligna de una otitis media aguda? ¿Cuál es el problema? ¿En qué momento ocurre el problema si uno es del oído medio y el otro es del oído externo? Chicos, créanme que a veces es un poco difícil diferenciarlos. ¿Por qué? Porque en las otitis externas agudas hemos dicho que puede haber una característica y es que puede haber otorrea. ¿Y en una otitis media aguda podrá haber otorrea? ¿Alguien sabe?
La otitis media aguda, chicos, tiene fases. La otitis media aguda tiene una fase que se llama fase supurativa. Digamos que la otitis media aguda es algo así como un chupo que se va llenando, llenando, llenando. En este caso el chupo sería la caja del tímpano. Se va llenando, 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 hasta que en algún momento, esa es nuestra caja del tímpano que ya los debo tener cansados con lo mismo, pero esto se va a ir llenando, llenando de pus. La membrana timpánica es esta pared que poco a poco se va a ir abombando, ¿bien? Pero llega un momento en que ya no tiene por dónde salir más pus y se rompe y comienza a salir la pus hacia el conducto auditivo externo. De manera que cuando tú pones tu otoscopio y tú miras por acá, lo que vas a encontrar es otorrea, es decir, pus. Ahora, ¿cómo diferencio esto de que el origen sea una otitis media aguda o que la otorrea sea, que la pus sea porque es un problema del oído externo? ¿Alguien sabe cómo? Uno es ¿Podría la ser que... Ujú, te escucho. la hipoacusia? Ya, otra alternativa. Porque en las dos patologías puedes encontrar hipoacusia en realidad. Si todo esto está lleno de pus, va a condicionar que el sonido no tenga por dónde pasar correctamente y por lo tanto yo creo que en ambos casos nos podría dar hipoacusia, pero está muy bien. ¿Alguien más nos suelta alguna alternativa diferente? Ya, para ello, chicos, uno, lo que es importante es que hagamos una buena historia clínica. ¿Cómo empezó el problema? Si empezó, por ejemplo, después de que fui a la piscina, doctora, no sé, me fui a, no sé, pues a Centroamérica, doctora, y vine así mal, con un dolor de oído terrible. Entonces, y empezó porque estuve en la piscina todo el día. Y empezó, es más, antes de siquiera yo tomar el vuelo. Entonces, allí yo sospecharé de una otitis externa, pero diferente sería si la paciente me dice, doctora, estuve resfriada y de pronto me empezó a doler el oído y luego cada vez el dolor fue más en aumento hasta que sentí más bien alivio cuando ¡fum! Algo salió a través de mi oído. En ese caso, ¿qué sería? ¿Una otitis externa aguda o una otitis media aguda? Media aguda. Exactamente. En ese caso tiene más. Entonces ustedes ya ahí, ya con el recojo de la información, ya más o menos se van dando cuenta. Pero a veces, medio que los pacientes no nos ayudan mucho, les tratamos de sacar información, más aún si es un pequeñito, es un poco difícil. Para lo cual nosotros nos vamos a ayudar de algunos instrumentos. Este, chicos, es un otoscopio con una perilla de Pulitzer. Ese es el otoscopio y esta es la perilla de Pulitzer. Entonces, esto hacemos que encaje, ya les expliqué, en el conducto auditivo externo, nosotros ponemos nuestro ojito por acá y apretamos esta bombillita. Esta bombillita va a insuflar aire por acá y va a hacer que esto choque contra la membrana timpánica, y ya sabemos que es esta pared de acá, y finalmente, si se mueve, quiere decir que acá hay contenido o que está vacío. Está vacío. Claro, porque si hubiera líquido no se puede mover. Y esto me lleva a recordarles que la membrana timpánica tiene dos características que en general tienen algunos cuerpos. Uno es la elasticidad y el otro es la resistencia. Si un cuerpo fuera muy elástico se rompe, no tiende o se iría simplemente, ¿no? Imaginemos un cuerpo elástico. Y si un cuerpo tuviera resistencia, ¿se podría vibrar la membrana timpánica para producir sonido? Tampoco. Entonces, el hecho de que acá hubiera líquido implicaría que este tímpano no se mueve. Entonces, esta maniobra sería negativa, pero nos haría sospechar en ese caso, si fuera negativa, de una otitis externa aguda o de una otitis media aguda. Si se mueve. Externa. Externa. Claro, en cambio, si en el caso, por ejemplo, el tímpano no se mueve, perdón, si el tímpano no se mueve, es decir, si el valsalva es negativo, en ese caso nosotros estaríamos sospechando de una otitis media aguda, porque si no se mueve es porque hay líquido en su interior. Entonces, la perilla de Pulitzer nos ayuda muchísimo. ¿Se entendió? Entonces, doctora, ¿y qué otra forma
digamos, más objetiva, porque esto depende de mi ojito. Y de pronto, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay mucha secreción en el conducto y la verdad es que yo no alcanzo a ver el tímpano? En ese caso, chicos, nos apoyamos de una timpanometría, que es este examen que está acá, que ya lo van a comentar probablemente con sus profesores, que les van a explicar cómo es que se realiza el trazado, pero en el caso que el tímpano se mueva, en la timpanometría vamos a ver una curva de tipo A. En el caso haya líquido en la caja del tímpano, van a observar ustedes una curva tipo B. Y eso lo van a, pregúntenselo hoy día a sus docentes para que puedan afianzar este conocimiento, porque sí se requiere que lo conversen más detenidamente. ¿Bien? Entonces, acá yo les puse un videíto de una otoscopía neumática. Allí el médico está cogiendo el otoscopio y cogemos un conito o un especulo óptico. Este es un otoscopio, es un Welch-Allyn. Colocamos el especulo óptico y luego la parte distal del conito la llenamos de tape, ¿no? Puede ser o esparadrap, que es lo que más solemos tener en consultorio. ¿Para qué? Para que encaje exactamente en el tamaño del conducto auditivo externo de la persona. Ahí le está poniendo el tape para reforzar. ¿Para qué? Para que no se escape el aire y de esa manera se hiere herméticamente el conducto auditivo externo. Luego cogemos el otoscopio. Por ejemplo, acá vamos a examinar el oídito izquierdo. Se coge el otoscopio con la mano izquierda en este caso y llevamos el pabellón auricular, lo que les expliqué inicialmente, hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. Esas palabras, chicos, son palabras mágicas. Hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. ¿Ven? Y nosotros luego cogemos el otoscopio y lo introducimos lentamente y luego acercamos nuestro ojito. Y luego, plin, plin, insuflamos la perilla de Pulitzer. Lo que vamos a ver nosotros en el interior, ahí está. ¿Ven cómo se mueve la membrana timpánica? Entonces, si se mueve la membrana timpánica, quiere decir que no hay líquido en el interior y por lo tanto estamos frente a una otitis externa aguda. Esto es lo que probamos, que no hay una disfunción de la trompa de Eustaquio, que no hay otitis media o que no hay una otitis serosa. En cuanto a la timpanometría, esto lo van a ver en sus grupos, las curvas que se pueden formar son A, B o C, o A, D y AS. En cuanto tengamos un contenido en la caja del tímpano, es decir, por ejemplo, en una otitis media o en una otitis media aguda o en una otitis media seromucosa o con efusión, encontraremos en este caso una curvita tipo B, porque la presión lo que ocasiona es que la presión ingresa, choca con el tímpano, pero no la puede mover y regresa. Y por lo tanto se forma una curva de este tipo. Si por el contrario, porque acá se ve la burbuja, ¿verdad, chicos? Si por el contrario este fuera una caja del tímpano normal, en donde no hubiera un contenido en la parte posterior, entonces nosotros lo que ocasionaríamos es que el aire ingresa, desplaza el tímpano de su punto cero hacia un poco hacia atrás, y luego por la resistencia regresa y plin. Y esto hace que se forme una curva de esta naturaleza, que es la curva que está acá, que es una curva de tipo A. Si por el contrario el tímpano, que ya les expliqué, estuviera un poco retraído, así como unos cachetitos chupados, va a tener que recorrer un poco más hacia el fondo, pero va a chocar y luego va a regresar. Por lo tanto, la curva que se forma va a estar dirigida un poquito más hacia presiones negativas y se va a formar una curva tipo C. Si por el contrario el tímpano fuera un tímpano que ha sufrido muchas heridas a lo largo de su vida y tiene, por ejemplo, placas de miringoesclerosis y ya ha afectado su elasticidad y es un tímpano muy rígido, igual choca, pero no lo va a poder mover tanto, por lo tanto regresa rápidamente el aire. Allí se forma una curva de tipo AD. Si muy por el contrario ha sido un tímpano que de niño se perforó, pero que sin embargo luego se regeneró, pero solamente se formó una capa, que a veces pasa, eso se llama membrana timpánica monomérica, ya cuando tiene una sola capa, es decir, la capa epitelial, tenemos en ese caso, chicos, que la curva que se forma es una curva, choca, se va muy al fondo y luego regresa.
¿ya? Pero la curva que se forma es una curva súper picuda en donde a veces no alcanzamos a ver la punta, pero no es que no tenga punta, es que el gráfico no nos alcanza para graficarla, ¿no? El espacio no nos alcanza para graficarla. A esa se le llama una curva de tipo AD. Esto yo me imagino que lo van a repasar con sus docentes, pero básicamente les explico para que tengan una ideita. Entonces, en el caso que nosotros encontremos una curva tipo B, es decir, en donde hay líquido en la caja del tímpano, este puede ser porque es una otitis media aguda con efusión, perdón, una otitis media con efusión o una otitis media aguda. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre la otitis media con efusión y la otitis media aguda? ¿Alguien me la podría decir? Porque en los dos hay contenido en la caja del tímpano. Ujú. Chicos, ¿alguien me puede La, decirle? ¿Sí? la otitis media con infusión creo que no tenía dolor el ¿Y paciente tampoco? y no tenía fiebre tampoco. Muy bien, excelente. En la otitis media con efusión, como es un cuadro que se va dando paulatinamente, en donde la caja del tímpano se va llenando de moco, no tiene dolor y no tiene fiebre. Ahí sí ya me enojaba con mi grupo si es que no lo sabía. Entonces, en la otitis media aguda, sí, porque es un cuadro que ocurre de un momento a otro. Y cuando nosotros vemos con el otoscopio, la membrana timpánica por lo general está muy rojita y el niño se queja o el adulto se queja de mucho, mucho dolor porque es un cuadro que ocurre de un momento a otro. En cambio, en el otro, como es este caso, el líquido está acumulado. Pero sea uno o lo otro y se forma una curva tipo B, nos da para una otitis media y no para otitis externa. ¿Está bien? Obviamente siempre hay sus excepciones y en algún momento probablemente les comente de un caso. Por ejemplo, una vez tuve una señora que tenía la fisiopatología por la cual ella estaba acumulando líquido en la caja del tímpano era porque tenía una enfermedad granulomatosa a nivel de la mastoides. La mastoides producía muchísimo moco, lo que hacía que se le acumule el líquido acá, en la caja del tímpano. Bien, aquí en la caja del tímpano. Tenía mucha secreción, pero era una secreción que se formaba muy rápidamente y no era como de una otitis media con fusión que ustedes van a ver que es más espesa. Esta era muy transparente, demasiado. Tanto que había microperforaciones en su membrana timpánica y se estaba produciendo como un trasudado. Salía esto. ¿Y qué pasaba con la piel del conducto auditivo externo? ¿Qué es esta? Se maceraba. Y al macerarse, se maceraba y al macerarse lo que ocasionó fue una otitis externa, ¿no? Micótica por tanta humedad. Entonces, en este caso sí, pues había yo tenido una otitis externa secundaria o una otitis media. ¿Qué puede pasar? Sí, chicos, puede pasar. O que producto, por ejemplo, de una otitis media aguda, que la otorrea se haya quedado en el conducto tanto tiempo que haya ocasionado de pronto una proliferación microbiana a ese nivel, ¿no? Pero no es lo más común. Ya, ay, perdón. Esta, chicos, es la curva que les mencionaba, en donde acá la presión va a tratar de llevar el tímpano más al fondo y luego va a regresar y va a dar origen a una curva que va a estar hacia presiones negativas. ¿Por qué, doctora, presiones negativas? Acá en este punto sería el punto cero. Y acá tendríamos menos 50, menos 100, menos 200. En este caso, la presión de aire ingresa, pero no encuentra a nadie en el punto cero. Se tiene que ir más al fondo. Choca y luego regresa. Por lo tanto, en ese sentido, el aire ingresa, choca y luego regresa. ¿Se entendió? Entonces, esto va a estar hacia un punto, si es que consideramos que la membrana timpánica está acá, en este caso no va a estar aquí, va a estar un poco más retraída, por eso es que tiene que viajar más para poderla tocar. ¿Se entiende, chicos, o tienen alguna pregunta? Doctora, ¿podría repetir esa parte del cómo es que ese trayecto en este caso de las curvas tipo C? Ya, en el caso de las curvas tipo C, me parece muy bien que me pidas que repita. Excelente. Mira, vamos a imaginar nosotros, hasta acá se entiende que este es el conducto auditivo externo, ¿verdad? Acá, en este punto, nosotros tendríamos al tímpano normalmente, ¿verdad? Visto desde una vista lateral.
Y acá tendríamos la caja del tímpano, ¿sí? ¿Hasta allí se entiende? Por favor. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, toda esta pared es la membrana timpánica. Vamos a imaginar que giramos un poquito y la estamos observando nosotros así, ¿ya? Y esta es la membrana timpánica. Si la membrana timpánica, producto de que, acá recuerden que acá está la trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio está cerrada y está generando acá una presión negativa, el tímpano se va a retraer, se va a chupar, como si chuparan sus cachetitos, así. Ya no sé si me están viendo, pero así, imaginemos que nuestro cachetito de acá es la membrana timpánica y nosotros generamos una presión negativa. Se chupa, ¿verdad? Hacia adentro. Así pasa algo parecido con la membrana timpánica, se chupa, se retrae. Y acá sí llegan a ver ustedes en imagen cómo prácticamente se ha esqueletizado, se ha perdido la caja del tímpano, no porque no haya membrana timpánica, sino porque se ha retraído, se ha chupado, ¿verdad? ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, doctora. Bacán. Entonces, imaginemos, el aparato lo que hace es mandar una presión y la recoge con otro aparatito. Recoge toda esta información. Entonces, para poder chocar al tímpano, normalmente, si estuviera en el punto, imaginemos que este es el punto A, y imaginemos que ahora está en el punto A', ¿ya? Normalmente debería chocar en el punto A y regresar, y es allí donde se forma la curva tipo A. Pero ahora tiene que recorrer hasta el punto A', que es más profundo, y luego regresa. Pero ese punto, ¿es positivo o negativo? Si es que está chupado así. Negativo. Negativo. Entonces, por lo tanto, ingresa, 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 choca con el tímpano, acá, y luego regresa. ¡Lic! Es por eso que se queda en presiones negativas, que puede ser menos 200, menos 150. Es porque tiene que viajar más. No, llega al punto cero, pero no se encuentra el tímpano, no lo encuentra. Llega hasta acá y no lo encuentra. Tiene que recorrer aún más y luego regresa a su sitio. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, doctora. Ahora se entiende mejor. Por lo tanto, el gráfico se dirige a presiones negativas. ¿Saben por qué les explico esto? Porque también fácil es que se lo aprendan de memoria, pero lo que quiero que entiendan es por qué se produce este gráfico. Ahora, vamos a imaginar otra situación. Ay, perdón. Ya, vamos a imaginar otra situación, que es muy importante la pregunta que nos ha hecho su compañera. Excelente. Imaginemos que todo esto, en vez de estar así retraído, está lleno de moco. Lleno, lleno de moco. Entonces, aquí, y que más bien está así, lo contrario, con los cachetes hinchados, ¿no? Imaginemos todos estamos con los cachetes hinchados. Entonces, acá va a llegar la presión, va a chocar, va a intentar moverlo, pero como tiene una resistencia detrás, se da por vencido y ¡pum! Regresa. En esos casos, como no, ni siquiera se forma un pico, viene, viene, viene y ¡plum! Regresa. ¿Se entiende allí, chicos? Porque ni siquiera lo puede mover, o sea, lo mueve parcialmente. A esta curva se denomina, ¿qué tipo de curva se denomina esta, chicos? ¿Ve? Muy bien, una curva tipo B, porque ingresa, intenta desplazarlo, pero como encuentra una resistencia que está conformada por el moco, regresa. Es decir, no existe una curva como que por acá, ¿no? Que puede existir en realidad si está de pronto muy abombada, pero lo normal es así, ¡plum! Ni siquiera lo puede mover. Bueno, ahora regresando al tema del que estamos hablando, 3 pilares incluyen el tratamiento de un paciente con otitis externa aguda, que son el control del dolor, el tratamiento de la infección y el evitar los factores desencadenantes. Yo creo que, a ver, si ponemos en un orden, yo creo que los 3 son importantes, porque una persona que tiene dolor es una persona que obviamente nadie nos va a visitar a la consulta porque está sano, ¿no? Sino porque algo le está fastidiando. El tratamiento de la infección tiene o debe ser el más adecuado para el tipo de infección que está padeciendo nuestro paciente. Entonces, el tratamiento de la infección, ya sabemos nosotros que si es una otitis externa aguda de tipo bacteriana, podríamos darle aminoglucósidos o una fluoroquinolona. Aminoglucósidos, por ejemplo, como la neomicina. Sin embargo, ustedes recuerdan y deben recordar que algunos aminoglucósidos tienen un efecto ototóxico. Entonces,
Los aminoglucósidos generalmente los utilizamos en gotas, ¿ya? Por lo general, podríamos dar antibióticos en gotas. La mayoría de antibióticos de esta naturaleza, de tipo tópico, tienen esteroides en su composición con analgésicos orales y debemos evitar aquellas gotas que tienen en su composición anestésicos, porque el anestésico es un engaño, muchachos. El paciente va a sentir alivio y de pronto, como siente alivio del dolor, no puede captar de pronto el hecho de que algo esté avanzando o que se esté dando alguna complicación. Raras veces damos antibióticos orales, yo lo reservo para aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo, los que son obesos o que ya es una recaída la que ha presentado. Se pueden dar aminoglucósidos o fluoroquinolonas. Con las fluoroquinolonas va bastante bien, la tasa de respuesta va entre el 70 al 90%. Ahora, ¿qué fluoroquinolona damos? Ciprofloxacino u ofloxacino. A mí particularmente me encanta asociar a los antibióticos siempre unas gotas de ácido acético, porque si bien es cierto, tiene una actividad antiinfecciosa, tiene también una acción de secado y ayuda a que se esté seco y por lo tanto, si está seco no hay humedad y si no hay humedad, los gérmenes no proliferan, especialmente en el caso de las otitis externas de tipo micótico. ¿Cómo elijo el antibiótico? Por ejemplo, si es un paciente que yo le he preguntado si en algún momento le han puesto ampollitas de amicacina o gentamicina y me dice que sí, que producto de ello tuvo vértigo porque son ototóxicas, no le voy a recetar un aminoglucósido. Me iré por una fluoroquinolona. La neomicina también, chicos, tiene una alta sensibilidad de contacto, es decir, muchos de los pacientes van a padecer de una irritación de la piel. La disponibilidad en el medio, si están de pronto muy, muy lejos, digamos en la sierra, en la selva, y lo único que tienen es otosambón, pues otosambón será. Los horarios de dosificación. Tiendo a ponerles en la receta a los pacientes, no les pongo, muy rara vez les pongo cada 8 horas o cada 12 horas. Yo prefiero ponerles 8M o 8PM o 7M, 7PM o 7, 2 y 10 o 6, 3 y 10, no sé. Suelo poner horarios porque los pacientes a veces, cuando les pones así, se confunden. Es preferible, chicos, que la receta para que ustedes tengan éxito, para que sus pacientes los respeten, que pongan horarios. Eso asegúrense desde los pediatras hasta los pacientes geriátricos, ver, por ejemplo, que no se crucen lo que están utilizando con otros medicamentos. El cumplimiento del paciente. Últimamente les digo a los pacientes, en el caso de las gotas nasales o de los sprays nasales, no hay mejor spray que ese que llega a tu nariz, porque como está de moda lo de la vacuna, así me entienden. Le digo, de nada sirve que tu spray esté bien bonito ahí en la mesa si es que tú no te lo pones. Y lo mismo con el caso del oído. Las gotas, de preferencia, deben ser administradas por un tercero, porque, como leen acá, la autoadministración incorrecta lleva a un 40% de fracaso. Yo suelo hacer que sea la mamá, el papá, la novia, el primo, quien sea, a veces hasta la vecina me ayuda con el tratamiento porque muchos viejitos viven solos. Entonces, es muy importante, es tan importante como lo muy buena que sea tu medicina, el quién le aplica la medicina, el cómo le aplica. De pronto, las dos personas son viejitos y son ciegos. Entonces, ¿cómo sabes? No es que, yo siento que me entraron 4 gotas. Acá no vas a sentir nada inicialmente porque de pronto el conducto va a estar cerrado totalmente. Lo otro es la protección del conducto auditivo externo durante el baño. No le debe caer agua a ese oído. Yo creo que eso es fundamental. Yo suelo de ponerle 5 cositas en las recetas. No se debe manipular, no le debe caer agua, las gotas deben ser administradas por un tercero, debe permanecer con la cabeza de 3 a 5 minutos y para bañarse debe colocarse un algodón con aceite Johnson o aceite de glicerina, cualquier aceite que tenga, para que no le ingrese el agua, ¿no? Entonces, esas cosas, esos 5 tips que les estoy dando es porque ya me ha pasado, que a veces tú les dejas muy buena medicina y no se lo aplican correctamente, no se quedan con la cabecita de lado. Entonces, el fracaso terapéutico no necesariamente está porque la receta suya es mala, sino porque el paciente no se aplicó o no le aplicaron el tratamiento de forma correcta. Bueno, si hay detritus, debe realizarse una limpieza auditiva mediante succión suave. Ya, eso es algo importante. Este es un video que lo grabó un colega, Walter, y acá, por ejemplo, estamos observando una bola fúngica, y esos puntitos negros, chicos, son el Aspergillus niger.
y ahí está realizando la microaspiración. Lo ideal es no lavar el oído y más bien realizar una microaspiración que puede ser realizada con el videootoscopio o con el microscopio. Yo particularmente le dejo primero un par de días, porque en los 3 sitios que trabajo las realidades son diferentes. En el hospital sí tenemos una torre a la disposición, en el otro sitio no, entonces al paciente primero le dejo que le baje un poco la inflamación y luego cuando estoy segura que no hay una perforación timpánica, recién la hago, que puede ser a la semana o 7 días, pero lo ideal es sacar. Y la saco si no también con visión directa, dependiendo del buen conducto que tenga el paciente. Si, por ejemplo, el paciente se le puede realizar una microaspiración como esta, eso es lo ideal, chicos, asegurarnos de que la membrana timpánica está íntegra. ¿Cómo me aseguro? Ya sabemos, mediante una timpanometría. Sí, o sea, una cosa es lo vemos y también se le puede hacer una timpanometría o le pedimos al paciente que haga valsalva. Si no salen perforación, si no salen burbujitas, es porque el tímpano está íntegro, ¿ya? Evitar la irrigación, o la irrigación debe hacerse cuando estemos totalmente seguros de que la membrana timpánica está intacta, pero en pacientes con diabetes o inmunocomprometidos debe evitarse porque puede dar origen a una otitis externa maligna. Y además podríamos realizar un trapeo en seco con algodón y vamos sacando los detritos y se puede echar unas gotitas también de ácido acético. En otras realidades se utilizan las mechas ópticas. Las mechas ópticas están indicadas cuando el conducto auditivo externo está muy estenosado, está muy cerradito, y están hechas estas de una sustancia que se llama merocel. Se le coloca la mechita y allí el paciente poco a poco se va poniendo las gotitas hasta que esa mechita sale. Y el paciente se va echando sus gotas y más o menos al tercer, cuarto día se le retira la mechita y es una sustancia que es de un tipo especial de celulosa que ¡pum!, se expande mientras el conducto auditivo externo va disminuyendo de tamaño. Va disminuyendo la inflamación del conducto auditivo externo. En cuanto al dolor, chicos, debería ser suficiente con paracetamol o ibuprofeno. Se puede añadir al antibiótico tópico, por eso es que las gotas que existen en el Perú, por ejemplo, casi todas contienen hidrocortisona o algún tipo de corticoide. Alguna gotita de alguna marca en particular, por ejemplo, el Siria Exotic tiene ciprofloxacina al 0.3% con hidrocortisona, o también algunas gotitas oftálmicas que contienen cipro y dexa, el Ciprodex, que también nos ayuda en algunas oportunidades, porque ustedes se van a ver en cada caso, chicos, que probablemente no tengan necesariamente todas las alternativas del mercado, ¿no? Si es intenso, podemos utilizar analgésicos narcóticos y evitar la benzocaína, ¿no? O la lidocaína, porque pueden mascarar la progresión de la enfermedad y en algunos pacientes la benzocaína produce dermatitis de contacto. Antibióticos sistémicos solamente los damos en 1/3 de los pacientes y hay que evitar los antibióticos ineficientes contra pseudomonas. Por ejemplo, lo que van a ver en el caso clínico, ¿no? Que si se le da amoxicilina a un paciente que tiene una pseudomona, probablemente no le ayude mucho y lo único que ocasionemos es resistencia bacteriana. ¿En qué grupo también dar antibióticos sistémicos? En aquellos que tengan una celulitis circundante, que tengan una diabetes mal controlada, que estén inmunodeprimidos, que hayan recibido radiación a la cabeza, que tengan un edema del canal que limite la penetración de antibióticos tópicos. Por eso es que en algunos pacientes les dejo el antibiótico tópico cuando yo veo que el conducto auditivo externo no me va a permitir que las gotas entren. Entonces, en 2-3 días, igual el paciente se las aplica y algo entra. Pero ya luego, cuando el conducto va disminuyendo de tamaño, va disminuyendo el edema, perdón, las gotas van entrando de mejor manera. Lo que les decía, evitar los factores precipitantes, la natación, en el caso que el paciente nada. Idealmente, esto parece magia, pero más o menos a las 48 horas el paciente está mucho más tranquilo. Y si no había una mejoría a las 72 horas, deben ustedes poner. Si no hay mejoría, regresar a las 72 horas. Esto, chicos, este tipo de patología la tienen que saber manejar ustedes y tienen que saber referir en el caso que ustedes estén teniendo alguna sospecha de otitis externa maligna, que el paciente no mejore o que haya una incapacidad para que ustedes puedan, de pronto tienen muchísima cera y además otorrea. Entonces, en esos casos mejor refieran. ¿Por qué se dan los fracasos clínicos? Por falta de adherencia, ¿no? Como les decía, no hay mejor vacuna que la que te llega al hombre, no hay mejor medicina que la que te llega a la oreja, la que te la pones, no la que tienes ahí guardadita. La administración adecuada nos va a asegurar también el éxito del tratamiento.
Acá, chicos, tienen ustedes en este cuadro un resumen de esta guía de práctica clínica de las sustancias y su costo y cada cuánto deben ponerse. El ácido acético con hidrocortisona me encantaría que hubiera en el Perú, me encantaría de verdad. ¿Por qué? Porque el hidrocortisona les va a bajar la inflamación y el ácido acético les va a mejorar el pH, pero no existe. Y en ese caso el paciente le va a bajar la picazón y por lo tanto se va a estar rascando menos y va a ir neutralizando también la proliferación bacteriana. Luego tenemos la neomicina con polimbixina e hidrocortisona. Luego tenemos la mezcla de ciprofloxacino e hidrocortisona, que en el Perú viene como Cir-Exotic, la mezcla de ciprofloxacino como dexametasona, que viene como Ciprodex, pero que bueno, en el mercado no está presente, ¿no? Para otorrino, pero sí para oftalmo, que a veces le hemos usado, y el ofloxacino, que viene como Tructum, que son gotitas que ya son muy famosas, y el ofloxacino, pues obviamente el paciente, si tiene una otitis externa micótica, no va a responder, pero si es una bacteriana pura, va a responder muy, muy bien. ¿Cuál es lo que yo suelo dejar? Bueno, yo suelo dejar, chicos, en parte de mi esquema siempre ácido acético y ciprofloxacino con hidrocortisona. Y todo lo que les he mencionado anteriormente adicionalmente. La prevención, ya se los expliqué, las complicaciones, celulitis auricular-facial, pericondritis o condritis, la infección se puede tornar un tanto crónica, especialmente en los adultos que tienen pelitos, porque allí se suele meter la cándida. Entonces, lo que suelo decir a los pacientes y a sus familiares es que traten de cortarles a los viejitos los pelitos de esta zona con mucho cuidado, y durante un tiempo les dejo tratamiento antifúngico y los pacientes mejoran. La otitis externa maligna o necrotizante, que es motivo de su caso clínico, es una complicación grave y que suele dar, como les hemos explicado, a inmunodeprimidos y a adultos mayores, y el paciente puede presentar osteomielitis y signos de toxicidad sistémica. Está causada por pseudomonas, especialmente en pacientes ancianos con diabetes mellitus, y todas estas son las complicaciones que puede tener: meningitis, trombosis del seno dural, absceso craneal, parálisis de pares craneales, especialmente parálisis facial, signos de toxicidad sistémica, dolor en ATM, que a veces se destruye la pared posterior, o sea, la pared anterior del oído, chicos, corresponde a la pared posterior de la articulación temporomandibular. Es por ello que algunos pacientes que tienen problemas de la articulación temporomandibular van a sentir molestias a nivel del oído, sin que el oído esté afectado. ¿Qué les pedimos? Tomografía computarizada, resonancia magnética, velocidad de sedimentación globular, y como les expliqué al inicio de la exposición, siempre que sospechemos de una otitis externa maligna, debemos pedirle al paciente cultivos de esa pus. El tratamiento no es vía oral, el tratamiento es endovenoso y requiere que todo ese tejido necrótico sea extraído. Allí, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos, tenemos un poco de un tapón de cerumen con un poco de inflamación del conducto auditivo externo. Esto, aquí en este caso, nosotros también sería ideal que realicemos una microaspiración. Aquí tenemos la bola fúngica con puntitos negros, con hifas negras, que nos harían pensar en una infección por Aspergillus niger. Entonces, hemos hablado de otitis externas y simplemente hemos hablado de las agudas y miren todo el tiempo que nos ha llevado. Sin embargo, en las crónicas tenemos que nosotros tener presente algunas patologías subyacentes que pueda tener el paciente que nos lleven a sospechar nosotros de una otitis externa crónica. Por ejemplo, psoriasis, o en pacientes que tengan una dermatitis atópica o que de pronto tengan una infección crónica por algún honguito. ¿Ya? Bueno, básicamente el paciente va a tener prurito, otalgia, hipoacusia, va a tener de vez en cuando exacerbaciones intermitentes y en el 50% de los casos va a involucrar ambos oídos. Pensar en dermatitis seborreica como causa, en otitis media crónica, pensar también en las otomicosis que pueden dar ese tipo de problemas. Crónica es porque ya el problema lo tienen más de 3 meses. Algo que quiero hablar acerca de aguda y crónica es algo que ustedes tienen que mencionar, creo, siempre a sus pacientes, y ténganlo presente, no solamente para el tema de otorrino. A veces los pacientes confunden el hecho de que una patología sea crónica con malignidad. Es importante que cuando utilicemos ciertos términos les expliquemos a los pacientes, porque de pronto el paciente puede creer que crónico es sinónimo de malignidad, y no. Yo siempre les explico que crónico es sinónimo de temporal, o no es sinónimo, sino significa temporalidad. En este caso, más allá de 3 meses. ¿Ya? En las otitis externas crónicas, a veces tengo pacientes que, por ejemplo, tienen una piel muy delicada y de pronto están utilizando
Head and Shoulders o están utilizando algún, no cambian su champú hace mucho tiempo y el champú es muy, muy fuerte. Entonces, a veces basta con que cambien el champú o de pronto el tinte que están utilizando algunas damas o caballeros es muy fuerte, entonces les está provocando como una especie de alergia. Y en pacientes también que tengan enfermedades sistémicas como la granulomatosis de Wegener o la sarcoidosis. Lo más importante en la otitis media crónica, chicos, es identificar la causa subyacente. Una vez que hemos identificado la causa, comenzamos a manejar esa causa. Si es una dermatitis de contacto, si es una infección bacteriana crónica, si estamos sospechando de bacterias, hay que pedirle un cultivo. Si estamos sospechando de hongos, hay que dejarle, en el caso que sea Aspergillus y traconazol por vía oral. Ahora vamos a dejar un poco de lado todo lo que son las otitis externas y vamos a hablar de las otitis medias. ¿Bien? Entonces, en cuanto a las otitis medias, vamos a dividirlas en otitis media aguda, que ya su compañera dijo que está caracterizada principalmente por dolor y fiebre. Esa es la característica más importante, es decir, y que la va a diferenciar básicamente de la otitis media con efusión. ¿Por qué yo le digo con efusión? ¿Y por qué no le digo seromucosa, mucosa, secretora? También puede ser secretora, esa palabra también me gusta. Pero palabras que no son muy de mi agrado son serosa y mucosa, que también se utilizan y que el CIE-10 lo clasifica así. Porque en realidad a veces están serosas, a veces están mucosas porque son diferentes fases de una misma enfermedad. Por eso yo prefiero decir con efusión o secretora. Y luego tenemos las crónicas. Otitis medias crónicas. Así como hay externas crónicas, hay medias crónicas. Y dentro de las crónicas, chicos, tenemos a las simples, que es simplemente cuando hay un hueco que no ha cerrado producto o de una perforación timpánica o producto de otitis medias agudas a repetición y ha quedado un hueco. Cuando ya tenemos un hueco en la membrana timpánica con cambios histopatológicos a nivel de la mucosa de la caja del tímpano, ya hablamos de una otitis media crónica simple. Y cuando encontramos un colesteatoma, que es un tumorcito de piel por allí, en cualquiera de sus presentaciones que las vamos a ver, se llama otitis media crónica colesteatomatosa. Medio trabalenguas, pero así es. Colesteatomatosa. Agudas con sus fases, ¿ya? Que son la tubotimpanitis, la fase secretora, la fase purulenta, la fase de coalescencia. Con efusión, que puede ser de dos tipos, serosa, mucosa. Y la otitis media crónica, que puede ser simple o que puede ser colesteatomatosa. Hasta allí, ¿alguna duda? No sé, sonrío porque creo que estamos bien. Siguiente, entonces. En la otitis media aguda, chicos, la principal causa de las otitis medias agudas es viral. Y un gran porcentaje, el 85%, se resuelve espontáneamente. Ahora, es más frecuente en los niños que en los adultos. ¿Por qué? Porque la disposición de la trompa de Eustaquio en el niño, en el adulto, es así. Lo que les mencionaba, la caja del tímpano, ¿no? Y la nariz. En cambio, en el niño es casi horizontal. Y al ser casi horizontal, cuando la mamita da de lactar, especialmente si es con biberón, se llena más fácilmente la caja del tímpano de gérmenes. Ahora, la mami cuando da de lactar, también ustedes que transfiere inmunidad hacia el niño, y por eso es que un niño que lacta también tiene menos posibilidades de enfermarse, un niño que lacta leche materna que un niño que lacta fórmula, ¿no? Y la posición también es importante, la posición que adopta la criatura cuando se le da de lactar. Los gérmenes, en el caso fuera bacteriana, más frecuentemente son estreptococos, haemófilos y moraxella. Sin embargo, la causa más frecuente, y se los repito grandote, es la viral. ¿Ya? Para que no queden dudas, la causa más frecuente de otitis media aguda es la viral. Lo que les decía, en el caso del niño, es horizontal. En el caso del adulto, es mucho más vertical. Factores de riesgo. Tenemos factores ambientales, tenemos factores del huésped. Asistencia a guarderías. La asistencia a guarderías también hace bueno que durante ese tiempo se le dé lactar leche artificial.
la lactancia materna ausente o menor a 3 meses, la exposición a humo de tabaco, al tabaquismo pasivo, los meses de invierno, factores del huésped, lo genético, las inmunodeficiencias, los niños atópicos, el reflujo gastroesofágico y malformaciones congénitas. ¿Cómo comienza todo esto? Con una inflamación de la trompa de Eustaquio. Es decir, el paciente está, lo que les decía, el caso clínico, el paciente está resfriado, ¿no? Y la nariz se congestiona, ¿verdad? Al congestionarse la nariz, también se congestiona la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Y si esto se congestiona, por lo tanto, esto se colapsa y comienza a generarse inicialmente una presión negativa. Ya ustedes saben que cuando hay presión negativa se forma una timpanometría de tipo A, B o C. Sí. B. Muy bien, exactamente. Y luego la siguiente fase, chicos, el moco comienza a acumularse acá. Y si el moco se acumula acá, ¿qué curva timpanométrica se va a formar? ¿Qué curva timpanométrica se forma si acá hay líquido, si acá hay moco? B. Muy B. bien. B de bueno. Muy bien. Entonces, primero tenemos que la trompa se cierra, luego la membrana timpánica se pone roja, luego comienza esto a llenarse de moco y al paciente le duele que, uff, pobrecito. Luego esta fase viene que ya esto se forma como un chupo y la membrana en vez de retraerse se abomba y luego el chupo revienta, plum, y sale la voz. Y esa fase se llama fase supurativa y el paciente tiene muchísimo alivio de dolor y la fase de coalescencia o resolución cuando la membrana timpánica ya se cierra. ¿Se entendió? Facilito, ¿verdad? Fase hiperémica, enrojecimiento de la membrana timpánica, tuvo timpanitis primero, la trompa de Eustaquio se inflama producto del resfrío o de la infección, o que el paciente tiene una condición de pronto por el tabique desviado o tiene poliposis. Fase hiperémica, tímpano rojo. Ahí, hasta allí podemos nosotros sanar. Fase exudativa. Ya cuando hay exudado, chicos, significa que una infección de tipo viral más ya está tirando para una infección de tipo bacteriana. Si observamos pus en el oído, muy probablemente el paciente ya está necesitando antibióticos. Pero si está en una fase hiperémica, a veces basta con darle un poquito de antiinflamatorios y el paciente mejora. Pero en esta fase ya debemos dar antibiótico. Antiguamente, antes de en la era pre-antibiótica, no se daban antibióticos y se solían súper complicar. Y la evolución natural de la enfermedad nos llevaba a patologías como, acá habíamos visto en la caja del tímpano, que es una estructura que está muy cerca a la base del cráneo. Por lo tanto, podía dar abscesos cerebrales, cerebritis, meningitis, compromiso de parálisis facial, porque por ahí, saben, está el nervio facial, abscesos, absceso de Bessel, que estaba por aquí. Entonces, no era chiste antiguamente. Ahora lo vemos como que, ya una otitis, pasa, antibiótico y queda. No, antiguamente, chicos, esto era cosa seria. Esto terminaba muy, muy mal e incluso muchos pacientes morían. Por eso es que en la era antibiótica las otitis medias, y se conoce más por lo que la gente cuenta que verdaderamente por lo que el paciente hoy en día vemos. Pero, ¿qué es lo que yo sí he llegado a ver? Pacientes con laberintitis, es decir, con molestias del equilibrio secundarias a esto. Acuérdense de esto, por favor, la laberintitis es una complicación de la otitis media aguda o de una otitis media crónica, pero es una complicación de este tipo de cuadros, ¿sí? Porque a veces hay algunos médicos generales, y esto lo van a descubrir más adelante cuando toquen la clase de vértigo, o algunos médicos en general, que a todo le dicen laberintitis, y en realidad están hablando o refiriéndose a un síndrome vertiginoso. Y el síndrome vertiginoso puede estar causado por laberintitis, BPPB, y eso lo van a ver más adelante. Simplemente quiero que se acuerden de eso. Este, chicos, es el tratamiento. Cuando recién estamos empezando y es una enfermedad no grave, un paciente que no tiene mayor comorbilidad, AINES y revaloración en 72 horas. La segunda línea de tratamiento incluye amoxicilina, 90 miligramos por kilo de peso. Luego sigue amoxicilina con ácido clavulánico, y si el paciente no tolera vía oral y ha habido falla al tratamiento antibiótico, ceftriaxona. En pacientes que son alérgicos a la penicilina, claritromicina. Por favor, revisen este cuadrito. Ahora vamos a hablar acerca de la otitis media serosa, que ya más o menos ustedes me han entendido y les he ido mencionando. Es una patología benigna. Los cultivos muchas veces salen a bacterianos,